Para continuar con todo esto, pues decía que la semana pasada no terminamos no hicimos una cámara. La cámara me preguntaba, Edwin, ¿qué es? Y para nosotros, o la formación de nosotros, hacemos lo que es la cámara. Y esa cámara es el trabajo de estudio filosófico. Es donde aprendemos los principios, aprendemos la historia, aprendemos la teoría, los cinturones negros, el trabajo de herbología, de acupuntura, de digitopuntura, de relajación, meditación, todo eso entra en la cámara o en los estudios filosóficos. Y por eso se le llama así, estudios filosóficos. Entonces, la idea es hacerle la continuidad porque la semana pasada no lo hicimos. Y entre esas cámaras podría llegar a llamarse la que hicimos hace 15 días, creo que fue, que hablamos de el caos. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es el caos? Entonces, de ahí, de eso viene. Entonces, si en este momento tienen alguna pregunta, la hacemos y podríamos tratar, o simplemente continúo lo que es la parte de la historia como lo tengo planificado. Tengo cámaras que están apagadas, no sé si las tengan apagadas porque no quieren que las vean en paños menores, o simplemente no decidieron no prenderlas por algún motivo, pero está bien. Como no hubo preguntas, continúo yo con algo que teníamos pendiente hace mucho tiempo y hoy Edwin Londoño, que es el encargado de toda esta parte digital y que nos ha colaborado mucho con la escuela, nos presentó un video. Algunos tuvimos la oportunidad de verlos, algunos no. Yo no me voy a entrar a profundizar en eso. No quiero y tampoco creo que soy la persona indicada para esto. Pero lo que se resume en lo que nosotros tenemos el concepto de practicantes de Shaolin o mi formación de practicante de Shaolin, se resume en algo que lo hemos dicho muchísimas veces. Como se es adentro, se es afuera. O mejor aún, como se es arriba, se es abajo. Y hay otra terminología que es el macrocosmo y el microcosmo, ¿cierto? Pero absolutamente todo es un ciclo, un ir y venir de sucesos, y esos sucesos, volvemos al principio del caos, esos procesos o al principio de toda la generación de las personas tienen tres factores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuerpo, mente y espíritu, y esos sucesos que lo manifestaba en lo que nos transmitió Edwin, hablaba también de tres aspectos, la parte económica, la parte, bueno, todo esto. Se lo manifiesto de cómo se es adentro, se es afuera. Nosotros tenemos 72 pulsaciones aproximadamente. Eso hace una comparación con los 72 años que emplea el Sol para dar el primer grado a través del cielo. Nosotros respiramos 4 veces es el latido del corazón por minuto, aproximadamente. Esas 4 veces, al ser por minuto, daría 18 respiraciones. Esas 4 veces corresponden a las 4 estaciones de la Tierra. Y esas 18 respiraciones corresponden a los 18 años de la nutación del eje terrestre bajo el núcleo de la Luna. Esto, si se empieza a multiplicar, a dividir y todo lo más, nos daría más o menos aproximadamente 25.920, digamos, respiraciones, que al dividirlo por 12 nos daría 2.160 años. Y esos 2.160 años es lo que dura un ciclo de un signo según la astronomía
o según la parte astrológica que nos está rigiendo en este momento. Pongo un ejemplo, del año 4320 a 2160 antes de Cristo, la era fue de Tauro y se manifestaba con un toro. Luego vino la era de Aries y se manifestaba con un becerro. Y en este momento tenemos la era de Piscis, que aún ya en este momento empieza a declinar y es representado por Piscis o por un pez, el pescador, el Maestro Jesús, la iglesia, los peces, todo eso. Entonces, si nosotros empezamos a desglosar, mira, todos no son casualidades, son causalidades. Y todo conlleva a lo mismo. ¿Qué estamos aprendiendo? Yo no he querido tocar los temas de esta pandemia o esta epidemia, como lo quisiéramos llamar. Y no me gusta meterme en este tema porque si a mí me preguntan, yo le doy gracias. Gracias a esto que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo en este momento es lo que necesitábamos hace mucho tiempo. Nosotros empezamos a escuchar desde hace 20, 30 años atrás, se empezó a fortalecer hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, que la naturaleza necesita un cambio. Los jóvenes empezaron que la naturaleza, que necesitamos, que hay que defenderla, que hay que limpiar los océanos, que hay que... Y hágale, hágale. No hicimos caso, nos entró por aquí, nos salió por ahí. La naturaleza es tan sabia que dijo, bueno, eso es lo que están buscando, eso es lo que quieren, ¡pum! Y nos mandó eso. Nos mandó a resguardarnos. Y ustedes se han dado cuenta que mientras hemos estado escondidos, la naturaleza ha empezado a hacer su ciclo. Y es que lo necesitamos. Y la naturaleza es sabia. Entonces agradecemos eso. ¡Ay! Pero agradecemos tantas muertes. ¿Qué pasó en el año, creo que fue 1918, lo de la gripa española? Y todo fue un boom. 68, en 1968, la Segunda Guerra Mundial. Y si vamos para atrás, eso sigue sucediendo. Y lo que decía en el documental, son cíclicos. Y hay que hacer esos ciclos. Se tienen que hacer. Se deben de hacer. Si no se, miren, yo le agradezco tanto a esta epidemia. Puedo estar partiendo de suposiciones, pero es el concepto que yo tengo en mi formación. Esto lo que hizo fue evitar una tercera guerra mundial. Para allá íbamos. Esto lo que hizo fue evitar esa guerra. Lo quisiéramos aceptar o no lo quisiéramos aceptar. Todos andaban en ese proceso. Ustedes más que nadie saben por medios de comunicación de Estados Unidos, con China, toda esa revuelta. Y esto todos están pensando en eso. Les bajó la guardia. Los más poderosos están abajo. Y eso continúa. Y ya lo que se está haciendo es que el ser humano se está percatando y se está dando cuenta que tenía un hijo en su casa. Porque anteriormente no sabía, tenía que salir a trabajar en la mañana y llegaba en la noche. Y en la noche muchas veces el niño estaba acostado, los hijos estaban acostados. Muchas veces ni siquiera se veían con la señora o con el señor. Hoy en día se están dando cuenta, oiga, cómo ha crecido mi hijo, ¿no? Ya está en la universidad. Oiga, cómo ha crecido mi hijo, ya está en la secundaria. Porque no nos dábamos cuenta. Y esta pandemia o esto que está sucediendo, le damos gracias porque nos estamos dando cuenta qué es lo que tenemos. Ahora, no me quiero meter en eso, pero si nosotros empezamos a buscar de dónde pudo provenir esto, viene de muchas cosas. Habrán unos que dicen que eso es químico, que eso es inventado, que eso es realizado, que eso fue hecho. Bueno, todo lo que ustedes lo han escuchado. Lo que sí es cierto es que es muy casual que esta parte de epidemia surgió en Wuhan, en China. Y China es donde se ha hecho la mayor cantidad de la tecnología 5G. Y si nos vamos a la tecnología 5G, se van a dar cuenta cuánta radiación hay y qué es lo que ataca la radiación. Y en el ser humano, ¿qué es lo primero que va perdiendo? Las defensas. Y si vamos a la
1918, 1917 salió la radiación de las tecnologías que había externamente. ¿Y dónde fueron las epidemias? ¿Y dónde estuvieron? Es empezar a ver el orden cronológico que la naturaleza le ofrece al ser humano para evolucionar, pero al mismo tiempo le ofrece la evolución, pero también ofrece neutralizarla. Es la manera. O sea, la naturaleza es sabia, es la manera de hacerlo. Y si nos vamos hacia atrás, así es. Cada tecnología que está invadiendo, porque no necesariamente tiene que ser una tecnología, voy a poner el ejemplo, es que inventaron el carro y eso nos va, sí, se inventó el carro y ¿sabe cuál fue la evolución del ser humano? La evolución del ser humano fue la obesidad, porque ya no volvieron a caminar. Ya para ir al supermercado me voy en carro, queda 3 cuadras. Entonces, sí, toda evolución, toda tecnología que desarrolla el ser humano, hay una contraprestación de servicios para nosotros. Y llega el momento que entonces la naturaleza es tan sabia que lo que hace es cuántos accidentes de tránsito no hay. Porque él quiere equilibrar, él tiene que tener una compensación. Y en este momento es que la epidemia es tantos muertos, pero busquen cuántos muertos hay también sin esta epidemia. Es lo mismo. La diferencia es que en esto todos estamos centrados a eso. Y ojalá el ser humano aprenda. Porque tampoco puede ser que no aprenda. ¿Sí? Y este es los medios que tenemos para estarnos interiorizando y descubriéndonos, porque a nosotros se nos olvidó. Yo ya no sé el lunar que tiene mi hijo, si es aquí, si es aquí, si es, ya ni siquiera sé. Lo que al principio cuando me lo entregaban al brazo, ¡ay, qué lindo lunar! Ya ni siquiera sé que el lunar lo tiene acá, ¿dónde lo? Porque ya ni, no sé, porque me preocupo por empezar a producir, a producir, a producir y que me lleven al niño a natación, que me lleven el niño a música, que me lleven el niño a, porque necesito ocuparlo. Y lo necesito ocupar de tal manera para yo preocuparme y ocuparme en qué, en llegar a prender la televisión. Esa es mi ocupación. Cansarlos a ellos porque yo me encargo de cansarme a mí solo. Y eso es lo que se está viendo en este momento. Y eso es lo que se tiene que percatar el ser humano en este momento. Ojalá que aprendamos. Puede que sí, puede que no. Pero la naturaleza misma se va a encargar de hacernos entrar en razón. No hay otra manera. Y tenemos la solución a la mano. O sea, si todas estas frecuencias que hay externas, la radioactividad, todo esto empieza los 5G, que, o sea, todos esos bueno, ustedes me entienden a lo que yo me refiero. Todo eso el ser humano se tiene que estar sintiendo. O sea, porque es que nosotros también somos energía. Y esa energía que yo tengo con una energía externa, automáticamente tienen que empezar. ¿Y cuál es la contra y qué es lo que yo puedo hacer por mí mismo? Ustedes lo saben. Hacer actividad física, alimentarnos bien, descansar bien. Son los 3 pilares. De ahí para allá que venga todo lo demás, chévere. Que la relajación, que la meditación, bueno, todo eso es muy bonito. Pero inicialmente lo principal es actividad física. Concéntrate en tu actividad, porque es que si tú tienes una bicicleta, tú le haces mantenimiento. Si tienes una motocicleta, le haces mantenimiento. Si tienes un vehículo, un carro, le hace mantenimiento. ¿Y cuál es el mantenimiento de nosotros? Comer y dormir, no, ese no es el mantenimiento. Entonces, lo que no se utiliza se atrofia. Y eso es actividad física. Y en la actividad física, si al carro le meto un aditivo, si al carro le meto gasolina extra, pues a mi cuerpo también necesito alimentarlo bien, que sea una alimentación sana. Y ojo, la alimentación sana no tiene nada que ver si se es vegetariano, si se es herbívoro, si se es vegano, si se es fructífero, si se es producto de alimentación solar, o sea, no tienen nada que ver. Lo importante es, el Maestro Jesús decía, no es lo que entra por la boca, es lo que sale. Y entren a investigar todos los grandes iniciados. El Maestro Jesús no comía carne, claro que comía carne, pero no quiero entrar en ese proceso. Lo que sí quiero es ser conscientes en ese momento,
Estamos siendo conscientes cuando me siento a comer, le estamos dando la bendición adecuada, le estamos dando el trinche adecuado, le estamos llevando a la boca y diciendo, wow, qué manjar, o simplemente es una rutina, una rutina, una rutina. Entonces, gracias a eso que está sucediendo, nos podemos estar encontrando. Y gracias a esto, la naturaleza se está dando un respiro que ella misma lo hizo para hacer su respiro. Eso es así de simple. ¿Y a quién le echamos la culpa? No le echemos la culpa a nadie. Y si vamos a eso, ¿cuáles son los países que han tenido más problemas con esta pandemia? Y miren a ver cuáles son los países que estaban peleando por la 5G. ¿Casual? No son casualidades. Hay causalidades, que es muy diferente. Si hay preguntas, por favor. Sí, pues yo quería preguntarte pronto sobre la era de Piscis, como qué características tiene que notemos como fácilmente. Yo sé pues de lo, pero me gustaría como conocer un poquito más sobre eso. Mira, lo que pasa es que eso sería muy, entrar a abordar unos temas muy profundos con la parte astrológica. Pero las características de Piscis como tal, hablamos hicimos la división que la era como tal dura 2160 años, pero esos 2160 años en cada era no es que terminó aquí y empieza la otra. No. Es que por lo menos la era de Piscis finalizó desde el año 1948, el 21 de marzo. La nueva era que está comenzando es la era de Acuario, el aguador. Es representado por agua. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Todo es agua. La era de Piscis, que era la del Maestro Jesús, era, ponga la cachetada, ¿no? Ah, que a mí me pegan, yo le pongo la otra. La era de atrás, ¿cuál era? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, todos se van caracterizando y todos los grandes maestros o las grandes personas que han contribuido al crecimiento en esta tienen su mensaje. Y la era anterior era amor. La era de Piscis, el gran factor, el Buda lo dijo, Krishna lo dijo, Gandhi lo dice, o sea, todos, la gran premisa de la era anterior era amor. La premisa de la nueva era de Acuario, es el conocimiento. Por eso todas las grandes escuelas iniciáticas, por eso todas empiezan, uy, pero que hay filosofías nuevas. No, son antiguas. Todas las filosofías son muy antiguas, pero lo que sí se hizo es que se abrió al público. Todas las filosofías se abrieron al público para que las personas tuvieran ese conocimiento. Y así como se abren, llega el momento que se cierran. Entonces, aprendimos del amor, que todo está generado por el amor, pero si ese amor no tiene un conocimiento, entonces, en la era de Piscis como tal, era el amor. En ese momento es el conocimiento. Sí, muchas gracias, Ipu. Vox, yo tengo una pregunta. Sí, Martín. Las eras que estamos viviendo nosotros van según el orden del zodiaco, o eso va regido por algo. Por ejemplo, estamos en la era de Acuario, la anterior fue Piscis. ¿Cuál podría seguir entonces? Es según según la astrología, en este caso la astrología occidental. Si vamos a la astrología china, sería otra, ¿cierto? Ajá, pero Pero pues... todo tiene que... Ah, no, Sí, mentiras que en no. ese momento, lo que sea... Dime. Señor, no, sino que estaba pensando que estamos en ese momento en la rata, ¿sí? ¿O que en la rata de metal, o me equivoco? Sí, pero la rata de metal es otro concepto y es un principio chino, o sea, es de Sí. astrología china. Y si vamos a eso, está sucediendo lo mismo. O sea, si vamos a la rata de metal como tal es del metal, y el metal que ataca, o la parte metal que es, y es empezar a profundizar. La era de metal, entonces estamos
en el año 2020, 2 y 2 son Sí. 4, los 4 para los chinos son sí, el Pero el sí como concepto tal en chino, representación también. ajá, pero el concepto ¿Sí? chino es por años. Acá estamos viendo es por épocas, no. Con Por el eras, concepto occidental, por eras. El concepto occidental es por eras, eras. sí señor. Entonces, esto podría ser el fin de una era que Esta marca es el la, principio de otra. esta es la transición. La era de Acuarios empezó 21 de marzo de 1948 y estamos en la transición, dejar atrás la era de Piscis y estamos entrando a la era de Acuario. Y la era de Acuario lo que nos enseña es el conocimiento y a través del conocimiento viene una limpieza. Y esa limpieza es el agua, es lo que se traduce con el agua. Y esa Claro, limpieza que nos va a producir es que a finales o a mediados de esta nueva vez que son 2160 años. O sea, es de verdad. aquí empieza a contar 2160. ¿Cuántos años necesitamos para que esto esté evolucionando? ¿Cuántos años en la era anterior que pasó de todo, que decían que viene un maestro, que viene un mesías, que no sé, o sea, todo eso fue un último tiempo. Es que estamos hablando en la nueva, ¿y por qué estamos hablando en esta era? ¿Y por qué tiene que ser con la parte occidental y no oriental? Porque a nosotros nos empezó a contar el año es antes de Cristo y después de Cristo. Eso es occidental. Y desde ahí es donde empezamos nosotros, desde el año 0 al año que estamos actualmente. ¿Qué año es? 2020. 2020. Todo este es un proceso de finalizar ese ciclo y de empezar el otro. Y acuérdense que los números como tal, tanto en China, tanto en Oriente como en Occidente, hay unos años que se han perdido. O sea, el año 0 es desde el nacimiento de Jesús, pero ese año 0 puede llegar a ser 30, 40, 50 años atrás, 30, 40, 50 años adelante. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos nosotros. Pero es la era, en ese momento son eras del conocimiento occidental, porque lo rige desde el momento que nació Jesús, o el antes de, o el después de ese o hace. ¿Alguien más? Asumo que no o no tienen audio. Sí, todos pueden habilitar el audio, supongo. Tengo una pregunta. Aló. Sí. Hola. ¿Me escucha? Hola. J. García, sí. Sí. Luego Mafe. Martín Medina. ¿O quién? No. Jairo. No tengo ninguna. Sí, J. García, adelante. Ok. Vamos a suponer, digamos, en gracia de discusión, que el fin último, o sea, mi formación es de ingeniería, entonces, como sabrás, somos un poquito pragmáticos y estamos más enseñados a los cálculos y a las rectas y a las curvas, ¿cierto? Es decir, muy poca filosofía, más matemática. Pero digamos que en aras de la discusión es el fin último, digamos, del hombre como tal sería en busca de la felicidad, ¿cierto? La búsqueda de la felicidad. ¿Cómo entran todas estas corrientes en ese objetivo? Mira, Buda no era cristiano, no era budista. Jesucristo no era cristiano. Mahoma no era Zoroastro, no era Confucio, no era confucianista. Todos los grandes iniciados nunca generaron una filosofía, ni un estilo de vida, ni una religión. Simplemente descubrieron, las personas que estaban alrededor de ellos, descubrieron que su conocimiento interno podía llevar a la elevación de la conducta del ser humano a una expresión sutil de su existencia para llegar a ser feliz.
Y lo que hicieron ellos simplemente fue seguirlo. Ante esa pregunta, yo lo único que podría decir es que el ser humano está buscando una felicidad que no se puede buscar porque está dentro de ella, de él, de la persona. Si yo busco, nunca la voy a encontrar, pero si yo me doy la oportunidad de sentirla, ahí está. ¿Cierto? Y el último gran acierto de la humanidad, bajo las teorías de psicologías, matemáticas, lenguas, de todo lo que hay, siempre se llega a la última fase. Yo hubiera podido llegar a ser feliz, pero me dediqué tanto tiempo a otras cosas que descuidé mi verdadera esencia. Okay. Bueno, el único que tiene abierto el micrófono sería don Alberto, por si de pronto va a Sí, hablar. Dale. sí, listo. Gracias. Maestro, a mí entonces lo único que me queda por entender o tratar de entender es que todo lo que está pasando es cíclico porque ya pasó y vuelve y se repite, y la Tierra y el universo están en su evolución y en su proceso. Entonces, ¿por qué tanto fervor a unas ideas que ni Cristo montó, ni Buda montó, ni nadie montó, y nos acobardamos para arrodillarnos no lo va a decir, como inclinarnos ante estas corrientes? Porque esa dependencia de que todo lo que es normal, de todo lo que es cíclico, de todo lo que es natural, se lo achacamos a un castigo divino. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa debilidad del hombre? ¿En dónde está ese vacío? Don Alberto, tú lo has dicho, tenemos ese vacío y desafortunadamente el ser humano ha sido tan dependiente y ha sido tan perezoso que no busca sus propios valores, busca los valores de los demás. Si yo tengo un carro en este momento que me vale 10 millones de pesos, yo quiero buscar otro de 20. Y cuando tengo otro de 20, quiero uno de 50, quiero uno de 70, quiero uno de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que los medios es lo que han hecho. Porque yo no me empiezo a buscar a mí mismo, empiezo a buscar es en lo que hay externamente. Y es que él lo tiene, y es que es por eso. No, es que él triunfa porque está en esta filosofía, es que él triunfa porque está en la otra. Y así sucesivamente, porque no tenemos tenemos la pereza en nosotros de buscarnos a nosotros mismos que dejamos que los demás nos encuentren. Y cuando es así o es tan así que cuando nos dice, oiga, ¿usted por qué le da rabia cualquier cosa que le digo? No lo aceptamos. Pero sí aceptamos otras cosas. Entonces, el ser humano ha estado dependiente desde siempre, pero esa dependencia también ha estado a un libre albedrío. Si quiere salirse de esa línea, se puede salir y empezar a buscarse. Y por eso son las guías que hay. La guía del Maestro Jesús se salió del común, el Buda se salió del común, Krishna se salió del común, Zoroastro se salió del común, Krishnamurti se salió del común. Todos los grandes iniciados se salieron del común. Y esa es la enseñanza. Busca tu propia perspectiva de vida. Pero no queremos, porque es que nos da miedo. Y ese miedo es porque nos lo han infundido los medios de comunicación, la familia, el medio ambiente, la sociedad. Miren, la familia me dice, empieza a buscar que su hijo vaya a una mejor universidad. Iban terminando la universidad y son exitosos, algo que no les tocó nada que ver con la universidad.
¿Quiénes son? Bill Gates, ¿quién era? ¿Qué estudió? ¿Dónde está? Ford, ¿quién era? ¿Qué estudió? ¿Dónde está? O sea, todos los grandes. Pero más sin embargo, siempre vivimos pensando en qué hago con mis hijos y no les doy la opción de ser felices. Porque simplemente lo estamos, porque eso es lo que nos están vendiendo desde niños, en mi familia, todo eso. Entonces, don Alberto, no, o sea, no es que esté bien o que esté mal. En este momento busquemos cada uno cómo se identifica con ustedes y usted es el que le va a dar el valor a sus cosas. Si es bueno o es malo, depende de los ojos con lo que se ve. Mateo, por favor. Gracias. Sí, pues como complementando un poco lo que decía el CIPOC, eso también viene muy ligado a la forma en cómo nos relacionamos social y personalmente y de acuerdo a las conductas que tenemos a nivel del entorno. Bueno, yo estudio publicidad, pero mi enfoque siempre ha sido en el análisis antropológico y el comportamiento del ser humano. Y eso es un poquito pues como para que me entiendan por qué lo estoy diciendo así. Y también viene muy ligado desde la parte un poco psicológica al hecho de que es que el ser humano no se ha podido responder muchas preguntas, es quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces es muchas veces lo que el ser humano lo que hace es aferrarse a ideas que necesita creer, que necesita tener para en cierta forma darse un sentido de vida. No es que esté bien, como decía el Cipoc, ni esté malo, simplemente es la forma en cómo nosotros los humanos hemos funcionado espiritualmente, personalmente, socialmente, familiarmente, y es la forma en cómo cada uno ha adoptado la manera de vivir. Unos lo hacen desde la forma material, otros desde la forma espiritual, otros desde la profesión, otros desde el realizamiento personal. Eso ya es muy personal de cada uno, pero respondes a esas preguntas que el hombre concretamente nunca ha podido darse una respuesta específica, que también podría decirse, podría no existir, porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando pensamos o nos hacemos una pregunta es sí, es no, es blanco, es negro, pues es un condicionamiento muy específico, cuando en realidad va más allá de eso, es condicionado o relacionado a un entorno, a una manera de pensar, y es un conjunto, se vuelve algo, un conjunto de muchas cosas que pues al final cada uno a veces no termina de comprender por la magnitud que es, y es ahí donde uno tiene que entrar a pensarse como un todo, como un ser humano que pertenece a, como una persona que pertenece a una familia, que pertenece a un grupo, y no como algo simplemente individual. O sea, no podemos empezar a ver las cosas como muy aparte, como la naturaleza es verde porque así es la fotosíntesis. No, eso tendrá muchas más complejidades, y es entender que la naturaleza tiene un sentido, que nosotros tenemos un sentido en el interior de ellas, al interior pues, de todo este proceso, y sí, es también un poquito más de comprender de dónde estamos y de dónde venimos para poder darse como una respuesta, y ya, eso es todo. Gracias, Mateo. Mafe. Hola, Santiago, a todos. Pues yo quiero como compartir unas reflexiones que están en torno a todo el proceso que estamos viviendo. No sé si algunos saben que yo, aparte pues, de la formación en Derecho, estoy terminando el pregrado en Antropología. Ya casi termino. Pero desde la antropología, pues hay varias corrientes teóricas. Hay una de ellas que es el funcionalismo, y uno de sus grandes maestros o teóricos es Malinowski. Él habla de una necesidad básica, y esa necesidad básica es la necesidad de la seguridad. El hombre necesita seguridad para existir, y a partir de la satisfacción de esa búsqueda, necesidad, pues se muchas instituciones como las instituciones religiosas. ¿Por qué quiero hacer mención a eso? Porque ahora, en el tema de la pandemia, yo he venido haciendo como un trabajo etnográfico de todas las corrientes y teorías que se han surgido para darle respuesta a la epidemia. Han surgido respuestas desde los cristianos, desde las corrientes cristianas,
desde las corrientes católicas, desde corrientes astrólogas. Hay muchas, unas científicas, las que vimos hoy, pero todas quieren darle respuesta a lo que está pasando, porque nosotros necesitamos seguridad, nosotros necesitamos comprender lo que está pasando y por qué nos estamos moviendo. Pero más allá de cuáles de esas teorías o de esas historias o de esas versiones sean ciertas o no, que para mí todas son válidas, porque más haría, haciendo formación antropológica, llegar a desvirtuar o a creer que una es cierta y la otra no. Todas tienen algo de cierto. Es más allá de eso, es que nos quedamos nosotros para nuestras vidas. ¿Qué aprendizaje de esas formas de entender lo que estamos viviendo y esas formas de explicar lo que estamos viviendo nos queremos quedar? ¿Yo con qué me quedo? Yo me quedo con una reflexión, y es que el hombre como especie humana llegó a un punto donde se desconoció su entorno, desconoció que no era el centro del mundo y desconoció que ya el proceso evolutivo no podía estar dirigido a destruir y a no convivir con nuestro entorno. Y yo me quedo con la idea de que esta es una oportunidad para pensarnos como especie humana y para entender que aún por logros evolutivos que hayamos tenido, hay algo que sale de nuestra órbita de dominio y es la naturaleza, y que la naturaleza nos está llamando a pensarnos y a pensar en cómo nos estamos comportando con ella y con los demás. Entonces, hoy vamos a leer un montón de respuestas en torno a la pandemia, vamos a ver un montón de cosas durísimas que uno dice, pero ¿cómo responden así? Que es culpa de los que le hacen rituales a la Pachamama, que es ya el proceso de viene Cristo, entonces va a acabar con todos los malos seres humanos. Bueno, hay un montón de posturas que uno dice, bueno, son respetables, pero más allá de eso es con qué nos quedamos, qué dejo para mi vida como aprendizaje, como ser humano, y qué quiero aportar a este proceso para que sea mejor y hacerme más consciente. Gracias. Eso quería compartir. Gracias, Majo. Muchas gracias por este compartir. Vuelvo y repito, como lo dije al principio, no soy de los que está opinando mucho sobre esta situación. Para mí es normal y no quiero entrar en debate, pero afortunadamente se está dando. Y lo único que esperamos es que el ser humano se vuelva consciente de lo que está sucediendo. Pero también sabemos que no todos van a suceder. Trabajemos cada uno por lo que sueña cada uno, por lo que ama cada uno, por lo que quiere cada uno, y no nos interesa el demás. Y a veces me preocupo que es que aquel no se puso el tapabocas. No se preocupe, yo me lo pongo, el resto mirará. No tenemos dominio sobre eso, tenemos dominio sobre nosotros. Y eso es lo más importante. Entonces, les doy las gracias por estar. Las personas nuevas, no sé, y háblense los que los invitaron, háblense con ellos a ver si les gustó, no les gustó, no era esto, porque es lo mismo que encontramos en la escuela y ustedes mismos me han escuchado. Hay clases que son de charlar en la misma escuela física, hay clases que son muy duras, hay clases que son de comernos una pizza, hay clases, porque esa es la vida y esa es mi escuela de vida, y la escuela de vida de todos nosotros. Y así como hoy encontraron esto, puede ser que muchos hayan invitado a sus amigos o a esas personas allegadas a que vinieran a hacer ejercicio físico y se encontraron con que no. Hay unos que dicen, no, es que yo quiero la actividad física y yo marcialidad no quiero, pero pues es un complemento. Entonces, muchísimas gracias por esto. No escuché a las de Villa del Mar, no sé si estaban conectadas, no sé si también estaba Viviana. No sé si esta niña de Guatemala,
también estaba. Estamos conectados, maestro. Ok. Muchas Entonces, gracias por los aprendizajes, muchas gracias por las reflexiones de todos. Muy pertinentes. Yo Bueno. también estoy conectada. ok. Muchas gracias Bueno. por tu enseñanza, como siempre. Un abrazo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y vuelvo y repito. Vamos a encontrar de todo. De todo, de todo. No esperemos que vaya una práctica específica. Y no es que no las programe, no es que en última instancia, sino que la vida nos enseña esto. La vida nos enseña esto, a que uno no debemos de esperar nada, debemos disfrutar el instante y el momento. Muchísimas gracias a todos. Mañana les recuerdo, los que quieran, los que estén, no es una obligación, los que lo vean y que no vaya a violentar sus creencias y su cuerpo, la invitación al ayuno de mañana es 4 de la tarde. No comemos sino hasta las 4. Y desde aquí se empiezan a programar, uy, no, qué tan duro. No. Se levantan, hacen la actividad normal, cuando se dan cuenta ya se va haciendo. Muy buena noche a todos. Ante Anemín. Descansen, un abrazo.